La noche del 13 de julio de 2022, en una casa silenciosa de Guadalajara, el aire se volvió tan pesado que parecía anunciar un final que nadie quería nombrar. En una habitación apenas iluminada, el hombre que había convertido Caminos de Michoacán en un himno nacional, luchaba por mantener el ritmo de su respiración. ¿Cómo llegó Federico Villa, la voz orgullosa de un estado entero, a pasar sus últimas horas lejos de los escenarios, sin mariachis, sin aplausos, acompañado solo por el eco de una vida que se extinguía lentamente? ¿Por qué un ídolo regional, celebrado durante décadas, terminó sus días casi en secreto, envuelto en una discreción que contrasta con el fervor que despertó en millones? Y lo más inquietante, ¿qué ocurrió realmente en esas horas finales, después de años de enfermedad, aislamiento y una relación cada vez más frágil con el público que lo había convertido en leyenda? Hay un detalle adicional que pocos conocen. En los meses previos, Federico había comenzado a aparecer en YouTube como si presentara un último intento por mantenerse cerca de su gente. ¿Era una despedida anunciada sin que nadie lo notara? Acompáñanos para reconstruir las últimas horas de un hombre cuyo final guarda más silencios que respuestas. La noticia comenzó a circular en la mañana siguiente, primero en pequeñas publicaciones locales, luego en portales regionales y finalmente en los medios nacionales. Falleció Federico Villa, la voz de Caminos de Michoacán. No hubo conferencias de prensa, no hubo boletines extensos, apenas una confirmación sobria. Pero fue suficiente para que México entero se detuviera por un instante. Lo que comenzó como un rumor se transformó en un oleaje emocional que cruzó estados, generaciones y fronteras. Muchos lo habían escuchado desde su infancia, otros desde los caminos polvorientos donde la radio del coche encendía los viajes familiares, algunos más desde el extranjero, donde la canción funcionaba como un pasaporte emocional hacia la tierra que extrañaban. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. ¿Cómo era posible que un hombre tan arraigado en la memoria colectiva hubiera partido sin grandes titulares, sin un registro detallado de su lucha final? Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos añejos, fotografías de palenques repletos y mensajes de fanáticos que no podían creer que el cantante, que les había enseñado a pronunciar cada rincón de Michoacán con orgullo, ya no estuviera entre ellos. Para muchos, la muerte de Federico fue un recordatorio abrupto de que los ídolos regionales, esos que parecían eternos, también se desvanecen en silencio. En medios como la radio y la televisión, la noticia despertó una oleada de homenajes espontáneos. Locutores veteranos recordaban entrevistas en las que Federico hablaba con humildad, sin pretensiones de estrella, siempre enfatizando que su misión no era la fama, sino llevar la música de su tierra a cualquier lugar donde hubiera un mexicano lejos de casa. En programas matutinos, algunos presentadores se emocionaban al recordar cómo Caminos de Michoacán había sido la banda sonora de innumerables momentos personales, fiestas familiares, serenatas, improvisadas, despedidas, regresos, noches de nostalgias profundas. La reacción más fuerte, sin embargo, vino del público de Michoacán. En municipios como Zamora, Uruapan, La Piedad y Apatzingán, la noticia no se sintió como la muerte de un artista, sino como la pérdida de un símbolo identitario. Su canción no solo los había representado, los había unido. Por eso, la partida de Federico generó una pregunta que muchos preferían evitar. ¿Qué significa para un pueblo perder la voz que lo defendió, que lo puso en el mapa emocional de un país entero? Las autoridades culturales dedicaron comunicados breves, reconociendo su aporte al género ranchero. Algunos colegas del mundo artístico, especialmente quienes compartieron escenario con él en los años dorados del Palenque, expresaron tristeza y sorpresa. Federico siempre fue un hombre fuerte, un guerrero de la música, comentaron. Pero tras esos mensajes había algo más profundo, el reconocimiento de que se iba una generación, un estilo de vida, una forma antigua de entender la música vernácula. Para el público, su muerte no fue solo un hecho noticioso, fue un recordatorio de que las leyendas regionales no siempre tienen finales grandiosos. A veces se apagan en silencio, y ese silencio duele más que cualquier estruendo mediático. Para entender las horas finales de Federico Villa, hay que viajar muchas décadas atrás, hasta Zamora, Michoacán, donde un niño nacido en 1938 descubrió que la música podía ser un destino. En su hogar humilde, entre radios que chisporroteaban,
y voces que salían de los mercados y plazas, aprendió que cantar no era solo un acto artístico, era una manera de sobrevivir, de reclamar un lugar en un país donde la competencia era feroz y los sueños se pagaban caro. Aquella primera vez que participó en un concurso de canto, no cambió su vida por completo, pero encendió la chispa que lo empujaría hacia un viaje sin retorno, dejar su tierra y lanzarse a la Ciudad de México con la esperanza de que alguien, en algún estudio, escuchara su voz. La capital lo recibió como recibe a millones, con ruido, indiferencia y una prisa que amenaza con tragarse al que no se adapta. Pero Federico tenía algo que no se aprende en academias ni se compra con contactos. Una voz de carretera, de pueblo, una voz que parecía contener polvo, nostalgia y un coraje antiguo que pocos intérpretes podían transmitir. Sus primeras grabaciones con RCA Víctor fueron pasos pequeños, pero firmes, hacia un escenario que todavía no imaginaba. La ciudad le enseñó disciplina, paciencia y dureza. Michoacán le seguía dando el alma. Todo cambió cuando una melodía sencilla, casi inocente, llegó a sus manos. Caminos de Michoacán no era solo un corrido moderno. Para Federico fue una brújula emocional. Cada vez que la cantaba, los pueblos que mencionaba dejaban de ser puntos en un mapa y se convertían en recuerdos compartidos, heridas abiertas, amores perdidos. La grabación oficial de la canción no solo lo posicionó como intérprete, lo inmortalizó. A partir de ese momento, Federico Villa se convirtió en el hombre que narraba el alma de un estado entero. Durante años, en cada palenque, en cada feria, en cada bar donde un mariachi afinaba sus instrumentos, bastaba con escuchar las primeras notas para que surgiera un silencio reverente seguido de un estallido de voces. Su éxito abrió puertas insospechadas. En los años 70 y 80, el cine mexicano buscaba rostros auténticos, y Federico llegó en el momento perfecto. Películas, colaboraciones con figuras icónicas, giras interminables por México y Estados Unidos, su vida transcurría entre hoteles, escenarios iluminados y la adrenalina de una carrera que no podía detenerse. Pero detrás del sombrero de charro y la seguridad escénica, el hombre seguía acumulando cansancio, nostalgia y un peso creciente, ese tipo de fama que no admite descanso, que exige cantar siempre mejor que el día anterior. El público veía a un ídolo, pero pocos notaban las grietas. Los viajes constantes, la presión por mantenerse vigente, la disminución de oportunidades conforme los géneros musicales cambiaban. Federico comenzó a sentir que la industria avanzaba más rápido que él, que su época dorada se alejaba como un tren que no podía alcanzar. Aún así, seguía cantando. Su voz no perdía firmeza, pero su cuerpo empezaba a resentir los sacrificios de una vida entera en los escenarios. Esas grietas, invisibles desde lejos, anunciaban un futuro difícil. Nadie lo sabía entonces, pero los elementos que marcarían sus últimos años, el aislamiento, la fragilidad física, la sensación de que el mundo seguía sin él, ya estaban sembrando su terreno. La caída no fue un evento repentino, fue una pendiente lenta, silenciosa, construida a lo largo de décadas. A medida que los años avanzaban y los escenarios comenzaban a encenderse para nuevas generaciones de artistas, Federico Villa se enfrentó a una realidad que ningún cantante, por más querido que sea, está preparado para vivir: la lenta desaparición del foco público. No se trató de un escándalo, ni de un retiro dramático. Fue algo más doloroso y más humano. La industria cambió, los gustos cambiaron, y él sintió cómo el mundo, poco a poco, dejaba de girar en torno a su voz. El hombre que había llenado palenques ahora se presentaba cada vez menos. No porque hubiera perdido el talento, sino porque el cuerpo empezaba a cobrarle décadas de desvelos, giras interminables, viajes extenuantes y noches de canto que se alargaban hasta que el mariachi guardaba el último acorde. Los amigos notaban señales de cansancio profundo. Sus apariciones públicas se hicieron más esporádicas, y cuando hablaba con la prensa, lo hacía con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía lo que había logrado, pero también intuía que ya no era el centro de atención. En entrevistas viejas se puede percibir una sombra, un pequeño temblor emocional cuando mencionaba la palabra tiempo. Para él, el tiempo no era un enemigo, pero sí un recordatorio. Todo lo que había construido podía seguir vivo en la memoria del público, pero su cuerpo no podría mantener ese ritmo para siempre. La salud empezó a resentirse.
No existen expedientes médicos públicos que detallen diagnósticos precisos, pero sí una percepción generalizada. Federico se volvió frágil, más vulnerable, más silencioso. Su edad avanzaba, y con ella, los achaques, la pérdida de energía, la dificultad para moverse, con la misma firmeza de antes. La pandemia de 2020 fue el golpe final a esa fragilidad acumulada. Para un hombre acostumbrado a cantar frente a su público, el encierro obligatorio fue una condena emocional. Sus últimos años coincidieron con un periodo en el que los adultos mayores se convirtieron en el grupo más vulnerable, restringidos a sus hogares, sin posibilidad de abrazos, sin reuniones, sin escenarios donde liberar el alma. Y es aquí donde su historia adquiere un matiz profundamente humano. Federico no era un hombre hecho para el silencio. Su vida entera había sido un intercambio de energía con el público. Sin eso, comenzó un proceso de introspección que lo llevó a convivir con la soledad de una forma que nunca antes había experimentado. Las fotografías filtradas en redes en sus últimos años muestran un rostro marcado por el paso del tiempo, pero también reflejan otra cosa, una tristeza serena, como si aceptara que la música ya no lo podía rescatar del desgaste físico. Sin embargo, seguía luchando. Sus videos domésticos en YouTube, donde aparecía sentado, con un micrófono sencillo, saludando a los seguidores que aún lo buscaban, revelan un esfuerzo conmovedor por mantenerse vigente, por no romper ese lazo que había construido durante medio siglo. Era, en cierta forma, un canto contra el olvido. Quienes lo conocieron de cerca describen estos años como un periodo complejo. No se trataba solo de salud, también había un cansancio emocional profundo. La fama, en su caso, nunca vino acompañada de escándalos mediáticos, pero sí de una presión constante. La responsabilidad de representar a un estado entero, de cargar con un himno que se cantaba incluso cuando él no estaba. Esa carga, que alguna vez fue motivo de orgullo, se volvió pesada con los años. ¿Cómo sostener una leyenda cuando el cuerpo ya no responde igual? ¿Cómo cumplir con la expectativa de ser siempre la voz fuerte cuando la garganta ya no vibraba con la misma potencia? Federico enfrentó esa contradicción en silencio. Mientras otros artistas recurrían a giras de despedida, él eligió la discreción. No hubo un anuncio oficial de retiro, simplemente fue apareciendo menos, cantando menos, moviéndose menos. Su vida se volvió más doméstica, más íntima, más lejos de los reflectores. Ese silencio, que para el público fue casi imperceptible, se volvió su compañero constante. Y detrás de ese silencio se escondía una verdad dolorosa. Federico Villa estaba apagándose lentamente. Su cuerpo, afectado por problemas propios de la edad, comenzó a mostrar señales claras de deterioro. Aunque su familia decidió mantener en privado los detalles médicos, algunos cercanos mencionan que su movilidad era cada vez más limitada y que la fatiga se instaló como un estado permanente. Las visitas se redujeron, las llamadas se hicieron más breves, y aunque su mente seguía conectada a la música, el cuerpo ya no podía sostenerla como antes. Fue en ese periodo oscuro, marcado por la fragilidad física y la soledad involuntaria, cuando empezó a gestarse el final. Un final que no llegó con sirenas ni con luces de hospital, sino con un susurro invisible, el tipo de caída lenta que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde para revertirla. En las semanas previas al 13 de julio de 2022, la vida de Federico Villa transcurría en una quietud que contrastaba profundamente con las décadas de movimiento constante que habían marcado su historia. Su hogar en Guadalajara se había convertido en un refugio obligado, un pequeño universo donde los días se repetían con la misma calma, la misma rutina, la misma fragilidad. Para un artista acostumbrado a desplazarse de ciudad en ciudad, a medir el tiempo por presentaciones, aplausos y viajes, este nuevo ritmo tenía un peso emocional distinto. Era el ritmo del final. Sus familiares más cercanos, que optaron por la discreción absoluta ante los medios, describían en mensajes privados y palabras de cariño a un hombre sereno, consciente de su estado, pero también cansado. No era un cansancio común, era el cansancio acumulado de una vida entregada a la música, una vida que había exigido cada fibra de su cuerpo durante más de 5 décadas. En esos últimos días, Federico hablaba menos, se movía menos, necesitaba más descanso. Las caminatas cortas dentro de la casa, que antes realizaba sin dificultad, empezaban a ser un reto. Aún así, había destellos de lucidez emocional.
De vez en cuando, mencionaba su deseo de volver a cantar, no en un escenario, sino aunque fuera en una pequeña reunión familiar, para que no se apague la voz, decía. Ese deseo se volvía más simbólico conforme pasaban los días. Ya no se trataba de grabar otra canción, ni de preparar una presentación. Se trataba de permanecer conectado con aquello que había definido su identidad durante toda su vida. En este periodo, su presencia en YouTube adquirió otro significado. Los videos caseros, donde aparecía sentado, saludando a su público con esa mezcla de humildad y gratitud que siempre lo caracterizó, parecían simples mensajes para sus seguidores. Pero vistos en retrospectiva, adquieren una tonalidad distinta. Eran puentes, intentos de mantenerse en contacto con un mundo que ya no podía recorrer físicamente. Sus ojos, más que su voz, revelaban esa mezcla de nostalgia y despedida tácita que solo se reconoce cuando el final ya ha ocurrido. Los últimos días trajeron señales claras de deterioro. Federico dormía más de lo habitual, hablaba con esfuerzo, evitaba levantarse sin ayuda. Sus familiares lo acompañaban de cerca, conscientes de que su salud era frágil, pero sin imaginar que la línea entre estar delicado y estar en peligro se rompería tan pronto. No hubo eventos dramáticos, no hubo llamados públicos por atención médica urgente. Su declive fue silencioso, como si su cuerpo hubiera decidido emprender un último camino sin estridencias. El 12 de julio, un día antes de su muerte, el ambiente en la casa era extraño. Algunos familiares recordaron después que había un aura de calma inusual, casi pesada. Federico pasó la mayor parte del tiempo recostado, con la mirada perdida entre recuerdos. No pidió escuchar música, no pidió cantar, no pidió ver a nadie más, solo descansaba, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Llegada la madrugada, su respiración se volvió más lenta, más irregular. Los presentes lo notaron, pero pensaron que era parte del cansancio que lo acompañaba desde hacía semanas. Nadie imaginó que estaban presenciando el preludio de sus últimas horas. En esos días finales no hubo cámaras, no hubo público, no hubo mariachis. Solo la intimidad de una casa, el murmullo de voces familiares, intentando transmitir serenidad, y el sonido casi imperceptible de un hombre que se despedía del mundo con la misma discreción con la que había vivido sus últimos años. Las últimas 24 horas de Federico Villa transcurrieron en una quietud que parecía anticipar lo inevitable. El 12 de julio de 2022 amaneció como cualquier otro día en su hogar de Guadalajara. Pero había un matiz distinto en su manera de moverse, en la forma en que observaba el entorno. Quienes estuvieron con él recuerdan que se despertó más cansado de lo habitual, con un suspiro profundo que acompañó los primeros minutos del día. No dijo que sentía dolor, ni expresó preocupación, simplemente parecía más frágil, como si su cuerpo hubiera cedido un pequeño tramo más en un camino de desgaste que llevaba años recorriendo. Durante la mañana, permaneció recostado, y las conversaciones fueron breves. Respondía con calma, con esa serenidad característica de su temperamento, pero su voz era más suave, casi apagada, como si las palabras necesitaran atravesar una distancia mayor dentro de él. A ratos cerraba los ojos y descansaba, abriéndolos solo cuando alguien se acercaba para preguntarle si necesitaba agua, apoyo o compañía. No pidió nada. Esa fue la primera señal que inquietó a su familia. Federico siempre había sido un hombre agradecido, conversador, dispuesto a compartir recuerdos incluso en días difíciles. Ese silencio inesperado tenía un peso diferente. Al caer la tarde, la casa estaba sumergida en una atmósfera de calma tensa. La televisión permanecía encendida, pero él apenas la miraba. Un familiar mencionó después que Federico fijaba la mirada en un punto indeterminado, como si estuviera repasando imágenes que solo él podía ver. Escenarios antiguos, luces de palenque, la algarabía de un público que coreaba su nombre, los viajes interminables por carretera, los mariachi afinando antes de tocar su canción más famosa. No habló de ello, pero su expresión lo decía todo. Estaba mirando hacia atrás. La noche avanzó lentamente. Hacia las 11, pidió acostarse de nuevo, aunque prácticamente no había abandonado la cama durante el día. Respiraba con mayor esfuerzo, cada inhalación acompañada de un sonido tenue, casi imperceptible. Nadie imaginaba que ese ritmo irregular era ya una despedida. Alguien colocó una cobija ligera sobre sus hombros, y él respondió con un leve gesto de gratitud. No hubo discursos, no hubo palabras finales pronunciadas en voz alta, solo un intercambio silencioso cargado de significado.
A medianoche, su respiración se volvió más lenta. El ambiente en la habitación era profundo, íntimo, un silencio que cortaba el aire. Los familiares presentes se turnaban para vigilar su descanso, sin sospechar que cada minuto contaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, un cambio súbito llamó su atención. Federico parecía dormir, pero su pecho se movía apenas. Fue entonces cuando comprendieron que su cuerpo estaba cediendo. Llamaron a un médico, pero el proceso ya había iniciado. Lo atendieron con la mayor diligencia posible, intentando estabilizarlo, monitorear su ritmo cardíaco, estimular su respiración. Todo sucedió con rapidez, pero también con una inevitable sensación de impotencia. El cuerpo de Federico simplemente había decidido que era el momento de detenerse. No hubo lucha dramática, ni crisis abruptas como en los guiones de ficción. Su partida fue coherente con sus últimos años, silenciosa, discreta, lejos de la espectacularidad que lo acompañó durante décadas. Poco después del amanecer, se confirmó lo que todos temían. En la mañana del 13 de julio de 2022, Federico Villa había dejado de respirar. El médico declaró su fallecimiento en el propio hogar, rodeado de las pocas personas que estuvieron con él hasta el final. No hubo flashes de cámaras, no hubo multitud afuera, no hubo aplausos. Solo un silencio profundo que se expandió por la casa como una plegaria. El hombre que había dado voz a los caminos polvorientos de Michoacán se despidió del mundo de la forma más humana posible, en la intimidad, en calma, con la serenidad de quien ya había entregado todo lo que tenía que entregar. La mañana en que se confirmó la muerte de Federico Villa, los medios reportaron la noticia con una frase repetida hasta el cansancio: murió por causas no reveladas. Esa ausencia de detalles abrió inmediatamente un vacío que el público llenó con preguntas. No se trataba de una muerte súbita en un artista joven, pero sí de un fallecimiento envuelto en un silencio inusual. ¿Qué había pasado realmente en sus últimos meses? ¿Qué fragilidad, qué padecimientos habían llevado al desenlace? ¿Fue una complicación progresiva o un deterioro inesperado? Ninguna respuesta oficial llegó en esos primeros días. La familia, fiel al carácter reservado que siempre había acompañado a Federico, optó por mantener la información estrictamente privada. No hubo conferencias de prensa, no hubo entrevistas, no hubo partes médicos. Solo palabras de agradecimiento hacia el público y peticiones de respeto a la intimidad. Para algunos sectores del público, esta postura fue un gesto digno y coherente con la personalidad del cantante. Para otros, despertó más interrogantes. La falta de detalles alimentó la percepción de que había más historia detrás de su declive, no necesariamente escandalosa, pero sí humana. Una lucha silenciosa contra el deterioro físico, contra la soledad, contra un cuerpo que se iba apagando poco a poco. En redes sociales comenzaron a circular hipótesis de todo tipo. La mayoría coincidía en lo mismo. No había misterio trágico, sino una vejez complicada por enfermedades típicas de la edad, agravadas por el aislamiento pandémico. Sin embargo, ese vacío narrativo abrió espacio para reflexiones más profundas. ¿Por qué algunos ídolos envejecen rodeados de homenajes, mientras otros se retiran en silencio? ¿Qué estructura cultural permite que artistas que marcaron generaciones terminen sus días casi fuera del radar mediático? La prensa musical recuperó entrevistas antiguas, donde Federico hablaba con serenidad sobre la vida, el paso del tiempo y el lugar que quería dejar en la historia del género ranchero. Ninguna de esas entrevistas sugería angustia ni temor, más bien revelaban a un hombre que entendía la naturaleza pasajera de la fama. Pero esa misma serenidad hizo que su muerte se sintiera más abrupta, como si hubiera desaparecido sin despedida, como si faltara un capítulo final en una historia que México entero creía conocer. Los compañeros del gremio también reaccionaron. Cantantes regionales, locutores y mariachis veteranos compartieron recuerdos, pero muchos admitieron algo revelador: hacía años que no sabían nada de él. Su retiro paulatino había sido tan discreto que, cuando la noticia estalló, algunos no estaban seguros de cuándo había dado su última presentación pública. Este reconocimiento puso sobre la mesa un tema incómodo: la fragilidad con la que la industria del entretenimiento trata a sus leyendas una vez que dejan de generar titulares. En Michoacán, especialmente en los pueblos mencionados en su canción icónica, la muerte provocó una sensación de pérdida colectiva. A falta de homenajes oficiales,
Fueron los propios habitantes quienes organizaron vigilias espontáneas, tocando Caminos de Michoacán con mariachis locales, como si ese canto sirviera para llenar el silencio que rodeó su final. Una canción que antes celebraba caminos de regreso, ahora se convertía en un requiem. La muerte de Federico no generó investigaciones policiales ni controversias legales, pero sí dejó una interrogante cultural y emocional. ¿Qué tan preparados estamos para despedir a quienes representan una época entera? ¿Cómo se honra a un artista cuya obra se volvió patrimonio emocional sin que él mismo buscara reconocimiento constante? Lo cierto es que su partida dejó un eco que tardó semanas en asentarse. No por escándalo, sino precisamente por lo contrario, porque el silencio que rodeó sus últimos días obligó a México a mirar de frente la vulnerabilidad de sus propios mitos. Cuando la noticia de su partida finalmente se asentó en el corazón del público, una verdad se volvió evidente. Federico Villa nunca dejó de pertenecerle a México. Su voz, inmortalizada en grabaciones que atravesaron generaciones, continuó resonando más allá de su ausencia física. No se trataba solo de la maestría vocal o de la potencia emocional con la que interpretaba cada nota, se trataba de algo más profundo, casi espiritual. Villa había logrado convertir la nostalgia colectiva en música, había dado forma sonora a los caminos, a las despedidas, a los regresos imposibles, y esa capacidad no muere con el cuerpo. A medida que los homenajes espontáneos aparecían en plazas, radios regionales o reuniones familiares, quedó claro que su obra no necesitaba un aparato mediático para sobrevivir. Bastaba que una guitarra comenzara los primeros acordes de Caminos de Michoacán para que surgiera un sentimiento que unía a varias generaciones. Era un recordatorio de que la música popular mexicana guarda en sus letras fragmentos de vidas completas, y en la de Federico Villa, ese legado había encontrado un guardián fiel. En retrospectiva, su final discreto adquiere otro significado. No fue un olvido ni una injusticia, fue, quizá, la manera en que un hombre sencillo eligió despedirse del mundo. Sin cámaras, sin ruidos, sin buscar protagonismo, su vida pública ya había sido suficientemente luminosa. Sus últimos días, en cambio, fueron una vuelta hacia lo íntimo, hacia lo esencial, hacia lo que queda cuando el aplauso se extingue. Y en esa intimidad, su figura se vuelve más humana, más cercana, más real. Pensar, en sus horas finales, obliga a reflexionar sobre la relación entre fama y fragilidad. Nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un ser humano que envejece, que siente miedo, que enfrenta la soledad, que se desgasta, que incluso quienes dieron voz a un pueblo entero pueden terminar sus días en silencio. Pero también nos enseña que la grandeza no está en evitar la fragilidad, sino en lo que se deja atrás. Y Federico dejó un mapa emocional completo, una forma de entender el norte del país a través de su música, un puente entre lo tradicional y lo popular que sigue vigente. En última instancia, la muerte de Federico Villa no apaga su historia, la completa. Su ausencia nos obliga a volver a escuchar sus canciones con nuevos oídos, a descubrir matices que antes pasaban desapercibidos, a valorar la honestidad con la que cantó hasta que la voz ya no pudo más. Y mientras haya alguien que reproduzca sus canciones en una madrugada cualquiera, mientras haya un mariachi que interprete su himno en una fiesta familiar, mientras exista un migrante que encuentre consuelo en sus letras, Federico seguirá vivo, viajando por los mismos caminos que un día inmortalizó. Su final fue silencioso, su legado eterno.